Buenos días. El tema que voy a tratar de desarrollar muy brevemente es el de la ontología de la tecnología y el que tiene que ver con la naturaleza pues, de los sistemas tecnocientíficos y el caso particular de los objetos artefactuales como resultado de los sistemas tecnológicos. Yo quiero hacer simplemente una clarificación. Cuando uno se pregunta por la naturaleza de algo, la pregunta evidentemente es una pregunta ontológica. Pero resulta que para hablar de ontología se presupone que el objeto que estudiamos, cuya naturaleza estamos preguntando, es un objeto que existe. O sea, habríamos una realidad óntica, digamos, de los sistemas tecnológicos. Porque si no existieran no haríamos ese tipo de preguntas. Pero para poder responder a esa pregunta acerca de lo que son los objetos tecnológicos o los sistemas tecnológicos, tenemos que tener un conocimiento de los sistemas tecnológicos. Entonces ahí pasaríamos ya a un ámbito, ya digamos de tipo epistémico, no de tipo estrictamente ontológico. Pero para poder hablar también de un conocimiento de esos sistemas tecnológicos tendríamos a su vez que disponer de esquemas conceptuales que nos permitan saber qué son esos sistemas tecnológicos, es decir, de teoría. Por lo tanto, esa decisión, digamos, entre ontología, epistemología y semántica es un poco, digamos, discutible, porque realmente en esos mulines se acuñó un término que es la ontoepistemosemántica, incluso le adiciona la pragmática, si somos wittgensteinianos y aceptamos que el significado es el uso. Entonces habría que pensar eso de manera más integral. Entonces lo que yo voy a tratar de mostrar pues, desde una perspectiva, digamos, ontológica es el tema de la naturaleza de los objetos tecnológicos, pero ahí también se presenta un problema, y es que normalmente cuando uno pregunta, por ejemplo, qué es un átomo de hidrógeno, la respuesta es cuál es la estructura del átomo de hidrógeno, cómo es el átomo de hidrógeno. No estamos preguntando cómo es, sino qué es el átomo, qué tipo de realidad tiene, es una entidad física, si es una ficción heurística, qué tipo de realidad tiene el átomo de hidrógeno. Entonces esa es una pregunta distinta que suele resolver en términos del cómo, ¿no? Es decir, cuál es la estructura que tiene el átomo de hidrógeno. Son simplemente dos aclaraciones que haría de entrada. Hay una verdad, digamos, casi de perogrullo aceptar que la técnica y más recientemente la tecnología pues, ha estado presente en nuestras vidas y casi desde los orígenes, incluso como una especie de reflexión proto-filosófica, la encontramos desde la antigüedad. Por ejemplo, en el caso de los griegos, el tema de la tecne, en el caso de Aristóteles, Platón, es evidente. Ya mucho más en la época moderna, con los trabajos de Bacon, del mismo Newton, por ejemplo, acerca de la importancia, digamos, de los experimentos y el uso, digamos, de artefactos tecnológicos en la experimentación para el caso de las teorías, ¿no es cierto? Y eso es importante porque normalmente cuando uno habla de técnica, pues es muy importante diferenciarla de la tecnología, que siempre está asistida, digamos, por la ciencia. Eso lo podemos saber, y eso incluso en el desarrollo, en la investigación que hizo, o en la reflexión que hizo Ortega, por ejemplo, sobre la técnica, cuando planteó las técnicas de la sala, la técnica artesanal y la técnica moderna. En el caso de la técnica moderna, pues obviamente hay una relación muy estrecha entre la ciencia y la técnica, al punto de que Mario Bunge, por ejemplo, la identifica como ciencia aplicada, ¿no? La tecnología. Pero realmente esa reflexión, digamos, que se da sobre la filosofía de la tecnología es relativamente reciente, comparado pues con las reflexiones que se han dado, digamos, desde los orígenes. Y hay que situarla, digamos, y en eso Carl Mitchell, por ejemplo, cuando hace esa distinción entre los enfoques de ingeniería y el enfoque de las humanidades de la tecnología, ¿no es cierto?, muestra claramente que el inicio, digamos, realmente de la reflexión tecnológica aparece es con los ingenieros alemanes, con la sociedad de ingenieros alemanes. Ernst K., por ejemplo, en 1877 acuñó el término filosofía de la técnica, ¿no? Pero el término Technik en alemán era un término que se usaba tanto para los sistemas, digamos, técnicos o digamos, tecnológicos,
como para los sistemas tecnológicos propiamente dichos. O sea, era un término que no era muy claro. Y de hecho uno encuentra generalmente en esas reflexiones, es muy corriente encontrar el término técnica. Por ejemplo, Ortega habla de meditación sobre la técnica. Heidegger habla de la esencia de la técnica. No habla de la tecnología, pero se están refiriendo fundamentalmente a la tecnología. Entonces, esa distinción es muy importante y es algo que hay que hacer. Yo no me voy a referir pues a esas reflexiones iniciales que se hicieron sobre la técnica, en el caso de Ortega, por ejemplo. Hay que abonarle pues haber hecho una tipología de la técnica y haber tratado de pensar, digamos, la técnica en función con la actividad con el hombre, digamos, con la esencia, digamos, del ser humano. O el caso de Heidegger, por ejemplo, que hizo una reflexión también sobre la esencia de la técnica en relación con la esencia del ser humano, el Dasein, en términos de lo que él llama una metafísica fundamental. Sin embargo, en lo que uno encuentra como algo común en todas esas dos reflexiones, por ejemplo, particulares de ese enfoque humanístico inicial, es una especie de actitud tecnofóbica frente a la técnica. Por lo siguiente, por ejemplo, Ortega, digamos, muestra algunos de los peligros que tiene la técnica, lo señala, algunos de esos peligros de la técnica, ¿no? Porque incluso plantea una visión diferente, digamos, de la técnica como algo que sirve para satisfacer necesidades del ser humano, que lo que buscaría el ser humano no es la satisfacción de necesidades, sino el bienestar, ¿no es cierto? Que es lo que buscaríamos con la técnica realmente, que haya un bienestar en las personas. Y le da un valor a la técnica incluso sobre la ciencia. Él dice, por ejemplo, que en el siglo XVII, en el caso, por ejemplo, de Galileo, no es la ciencia la que alimenta la técnica, sino es la técnica la que alimenta la ciencia. Él dice, el joven Galileo lo que observaba era grúas, ¿no?, en los puertos, y cómo era el funcionamiento mecánico de los puertos. Y de ahí fue elaborando su teoría acerca del movimiento. O sea, la técnica precede, digamos, en este caso la ciencia, y no sería una ciencia aplicada. En el caso de Heidegger la cosa es mucho más complicada porque él trata de vincular su reflexión sobre la técnica con el problema de la verdad. Y la verdad entendida a la manera heideggeriana, como un desvelamiento, como un desocultamiento. Entonces, lo que él encuentra es que en la noción originaria de la physis griega, ¿no?, la naturaleza se expresa, ¿no?, a través de sus distintas manifestaciones. O sea, hay un develamiento, digamos, de la realidad natural, ¿no es cierto?, en los griegos. Brota, digamos, la physis es lo que brota, dice la interpretación que le da. En cambio, en la época moderna, lo que él encuentra es que la naturaleza se convierte en un reservorio de materias primas que hay que extraer, ¿no? Hay que ganar, digamos, energía pues, para muchas cosas. Entonces, él pone un ejemplo que me parece que lo ilustra muy bien. El río Rin, por ejemplo, el antiguo puente de madera que existía en el río permitía libremente el discurrir del río, digamos, pasaba el río, pero cuando se implanta una central hidroeléctrica, entonces hay una provocación en la naturaleza y la obliga a la naturaleza a proveer energía y transformar la energía hidráulica en energía eléctrica que tiene que ser producida, almacenada y distribuida. Entonces es un acto, digamos, de ejercicio de violencia con la naturaleza. Entonces es una forma de desvelamiento por la provocación a la naturaleza, pero no algo que deja libremente a la naturaleza. Entonces en últimas eso lo lleva a él a concluir que esa forma de desvelamiento que es provocación es un peligro, y es el máximo peligro que tiene la humanidad, lo señala él, ¿no es cierto? Entonces hay que volver al origen, y esa está la posición romántica, digamos, de Heidegger, ¿no?, de tratar de encontrar en el origen, ¿no?, aquello que fue silenciado, ¿no es cierto?, con los griegos, en los griegos. Bueno, estas son reflexiones, digamos, humanísticas, distintas a las reflexiones, digamos, que hacían los ingenieros, que hacían reflexiones interesadas en la praxis ingenieril e interesadas sobre todo en temas como el diseño y la innovación. Sin embargo, es a partir de los años 60, sobre todo, cuando comienza una reflexión sistemática acerca de la técnica o de la tecnología. Y cuando empiezan a aparecer
ya seminarios, revistas, publicaciones, etcétera, con el tema de la tecnología, pero ya de una manera sistemática. Hay dos autores que yo quiero reivindicar en esta charla, y es el caso de Bunge, argentino-canadiense, estamos en un congreso iberoamericano, y el caso de Quintanilla, discípulo, digamos, de Bunge, porque ambos proponen una concepción, digamos, de la tecnología desde una visión sistémica, ¿no? Fundamentalmente sistémica de la tecnología, no holista ni individualista, pero sí sistémica, donde va a introducir una serie de componentes de orden ontológico, de orden epistemológico, que tienen que ver con el conocimiento tecnológico, de orden axiológico, que tiene que ver con los valores, de orden ético, etcétera, etcétera. O sea, una visión mucho más amplia de la tecnología. Sobre un presupuesto diría yo, que es el siguiente: la ciencia, la técnica y la ideología son abstracciones, porque lo que hay son teorías científicas, sistemas tecnológicos, ideologizaciones, etcétera. Eso es lo que existe realmente, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarse en el caso de la técnica es cuál es la estructura de los sistemas tecnológicos. Es decir, ¿qué es lo que tienen en común los sistemas tecnológicos que permiten llamarlos así, sistemas tecnológicos? Entonces, develar esa estructura se convierte, digamos, en el objetivo central de esa reflexión sistémica, ¿no? Sin perder de vista, pues, los presupuestos que son muy importantes para Bunge, por ejemplo, ¿no? Todos los presupuestos que mencioné ahora, el tipo ontológico, epistemológico, semántico, etcétera, etcétera. Y él los desarrolla, ¿no? Incluso el Tratado de Filosofía Básica, que son varios tomos, tiene capítulos dedicados a la semántica, a la ontología, etcétera, y en todos ellos toca el tema de la tecnología, o lo ilustra con temas de tecnología también, ¿no? Formalizados además, por cierto. Entonces eso me parece que es importante. Eso obligaría, en el análisis ya de la estructura, a establecer cuál es el dominio, ¿no? O base, digamos, de la estructura, y cuáles serían las relaciones que definen ese dominio, ¿no es cierto? Y eso es lo que él propone, digamos, en toda su reflexión sobre la tecnología, donde hay unos agentes tecnológicos, donde hay materias primas, etc. En el caso, por ejemplo, de Quintanilla, es muy claro, ¿no? Él va a encontrar que en ese dominio, digamos, de la estructura hay unos componentes materiales, ¿no? Que son, por ejemplo, las materias primas, que es la energía, por ejemplo, que es el equipamiento. Pero también hay los componentes humanos, que son los agentes tecnológicos. Y esos agentes tecnológicos van a desarrollar una serie de funciones, o relaciones en este caso también. Estas funciones serían las funciones de gestión, las funciones de transformación y las funciones de control, que serían las tres funciones básicas de la tecnología, ¿no es cierto? Con base en eso, y atendiendo a los objetivos propuestos, entonces lo que se busca es, a través de unas acciones intencionales, producir unos resultados, que serían los objetivos esperados, sobre la base de unos objetivos propuestos por los usuarios o por los gestores de la tecnología. Entonces hay que ajustar, digamos, los objetivos, digamos, deseados a los objetivos que estamos realizando en los sistemas tecnológicos, ¿no? Entonces, eso hacerlo con la mayor eficiencia, ¿no?, posible, y establece unas fórmulas de eficiencia, unas ecuaciones de eficiencia, pero también tratando de que sea, digamos, lo más económicamente posible, ¿no es cierto?, sin mayor gasto, digamos, energético, por ejemplo, cosa que es muy complicado hoy en día con la mecánica cuántica. La cantidad de consumo energético de los supercomputadores cuánticos es impresionante, y eso es un gasto, es un costo, digamos, muy alto para los desarrollos, digamos, de sistemas cuánticos de carácter, digamos, más desarrollado, más tecnológico. Quiero detenerme ya en este tema de los agentes, me parece importante, de los agentes tecnológicos, como agentes intencionales, ¿no es cierto? Yo diría que el concepto de intención, que no es el que se mencionó que es ahora, de los intereses, es simplemente son acciones dirigidas a un propósito, a un fin. Hay un telo, digamos, que es, por ejemplo, producir una máquina o producir un determinado artefacto, ¿no es cierto? Ese sería el telo, digamos, de los sistemas tecnológicos.
Entonces, la pregunta es si esto se da en todos los sistemas tecnológicos, ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas informáticos, ¿no? Que no trabajan directamente con objetos físicos? Esta es la pregunta. ¿Qué pasa en el caso de los sistemas informáticos, ¿no? Cuando trabajamos con algoritmos, con programas, ¿no?, de carácter digital, pero que no tienen, digamos, aunque tienen una base, digamos, física, que es el hardware, ¿no?, y ahora mucho más con los supercomputadores cuánticos, ¿no?, que permiten una mayor rapidez en el cálculo y mucho más exactitud en el cálculo. Sin embargo, ¿no es cierto?, la realidad, la naturaleza, digamos, de los agentes tecnológicos, en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, serían completamente abstractos, serían por lo menos no materiales en el sentido físico, digamos que serían programas, digamos que están modelados a través de algoritmos y a través de modelos matemáticos de carácter más que todo estadístico, ¿no?, que son los que se utilizan. Entonces, la pregunta es si en esos sistemas que digamos de carácter de inteligencia artificial, ¿qué pasa con la intencionalidad de los agentes? Como existe, por ejemplo, en la producción, digamos, de un artefacto, digamos, cualquiera, un televisor, un destornillador, cualquier tipo de artefacto tecnológico, ¿no?, donde hay una intención, digamos, del fabricante o de los dueños de las empresas, corporaciones que están fabricando esos productos. Ahí se aparece una intencionalidad. Yo hablo de intencionalidad en un sentido más brentaniano, digamos, más de Brentano, digamos, de que es una acción que está orientada a buscar unos objetivos deseados, ¿no es cierto? Esa es la acción, digamos, intencional, ¿no es cierto?, de que hablaba, pues, Brentano, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, John Searle, piloto norteamericano, plantea, por ejemplo, una distinción muy importante en lo que él llama los hechos brutos y los hechos institucionales. Hechos brutos son hechos que existen con independencia de sujetos o de personas o de instituciones, particularmente del lenguaje. Por ejemplo, la existencia, digamos, de un volcán o la erupción de un volcán es un hecho que es independientemente de los agentes tecnológicos o de las personas. Y los hechos institucionales, ¿no?, que son hechos sociales, y por eso la tecnología también es un hecho social, son hechos en los que sí aparecen intereses y acciones intencionales de los agentes, o sea, intervienen directamente en eso. Ellos van a marcar, pues, yo quiero fabricar este producto, entonces yo desarrollo unas estrategias para producir eso que quiero buscar, ese artefacto, digamos, que me interesa, o que me interesa vender o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, hay una distinción entre hecho bruto, que llama él, así lo llama Searle, y los hechos institucionales, ¿no?, que son los hechos que dependen de las instituciones, ya sea de personas, o que dependen, digamos, en últimas, como les decía, del lenguaje, ¿no es cierto? En el caso, digamos, de la programación, tipo de lenguaje binario, etcétera, etcétera, que se maneja. Entonces, en este contexto, en el caso de los hechos institucionales se les asignan unas funciones a los objetos que nosotros fabricamos, o los hacemos de acuerdo a esas funciones, que serían las tecnofunciones, o sea, las funciones tecnológicas que le asignamos al objeto. Un destornillador se fabrica para abrir o para soltar un tornillo, pero no se fabrica para otra cosa. Se podría usar con otros objetivos, ¿no? Usted, por ejemplo, puede tener en su casa una máquina para hacer ejercicio, ¿no?, que está destinada a hacer ejercicio, pero está utilizando una bicicleta estática para colgar las toallas y no más, usted no hace ejercicio, ¿no? Usted le puede asignar otra función, pero esa no es la función, digamos, primaria o básica del aparato tecnológico. Entonces habría un uso indebido de la función tecnológica. Pero también habría otros usos distintos del mero uso, digamos, puramente técnico, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso social del aparato, ¿no?, que tenga el instrumento, que tenga el artefacto, ¿no?, o el uso ideotécnico o ideosocial o ideofuncional, digamos, del aparato. Hay un ejemplo que trae, no recuerdo el autor, pero leí hace muchos años, que hablaba de esto en el caso de los sistemas tecnológicos. Ponía el ejemplo, ponía como ilustración de esto el trono, por ejemplo. Un trono
o una silla, por ejemplo, sirve para sentarse. Esa es la función, digamos, la tecnofunción de la silla, sirve para sentarse, ¿no es cierto? Y de tal manera que la silla tiene una estructura, una forma que está apropiada para ese uso, ¿no? Sentarse, ¿no es cierto? Pero hay un uso, digamos, hay una sociofunción, ¿no? Que se le plantea a la silla, por ejemplo, y es que usted puede con ella hacer cosas, venderla o lo que sea. Eso es una función que también puede tener. Pero también hay una, digamos, una representación, una ideofunción, que es símbolo de la autoridad, símbolo de la monarquía, símbolo de tal cosa, que ya es un revestimiento simbólico, digamos, del objeto. Entonces hay muchas funciones estéticas, funciones económicas, etc. Hay muchos tipos de funciones. Eso hay que tenerlo en cuenta también en este tipo de análisis de las funciones. Lo que es claro, por lo menos en la concepción que planteaba Quintanilla, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque él está pensando las realizaciones, lo que él llama realizaciones tecnológicas o sistemas tecnológicos, a partir de las acciones, de una teoría de la acción, en este caso de una acción intencional. Entonces es un conjunto de actividades intencionales sobre la base de unos objetivos que nos proponemos, ¿no? Que van orientadas a realizar unas funciones. ¿Cuáles funciones? Funciones de control, funciones de transformación, funciones de producción, que son funciones propias, digamos, de los sistemas tecnológicos, ¿no? Entonces él describe esa estructura, muestra cuáles son los componentes de la estructura, cuál es el dominio de base de la estructura. Ahí sí tengo una discrepancia con él, porque me parece que no le da la verdadera relevancia en la formalización que hace de la estructura a los agentes intencionales. Me parece que no es tan importante el material o el equipo, sino el agente intencional, porque estamos hablando de la concepción de la estructura de los sistemas intencionales desde el punto de vista de la acción intencional, ¿no sé? Desde ese punto de vista. Esto va a tener después un problema con la inteligencia artificial, indudablemente. Yo aquí traigo el ejemplo, pues no lo voy a poner rápidamente, pues no lo voy a poner en detalle, pero rápidamente les quiero decir, hay un antecedente muy importante de la inteligencia artificial, que fue la creación de redes neuronales artificiales, ¿no es cierto? Por allá por los años 50. Oculus y Pitt, ellos hicieron unas redes neuronales artificiales con el propósito de identificar imágenes, textos, figuras, sonidos, etcétera, etcétera. Lo que llamaban el perceptrón, ¿no? Claro, con eso. Entonces, construyeron, digamos, una estructura, eso ya ha sido reconstruido también formalmente, ¿no? Hay varios trabajos sobre eso, de reconstrucción de las teorías de redes neuronales artificiales, en una visión, digamos, conexionista que trataba de emular el comportamiento del cerebro humano. Entonces, las neuronas artificiales, que son los núcleos de información, de procesamiento de información, se alimentan de entrada con un conjunto de datos, ¿no? Una base de datos. En el caso de la inteligencia artificial, pues es una base infinita casi de datos, o sea, una base muy amplia de datos, incluso indiscriminada de datos, ¿no? Entonces recibe la información. Esas neuronas tienen una función de entrada y una función de salida. Entonces ellos reciben esa información y el algoritmo le asigna unos pesos, ¿no? A esas relaciones sinápticas entre las neuronas. Entonces la multiplicación que hay entre la función de entrada y los pesos que le asigna da, digamos, un umbral, digamos, que marcaría si se está cumpliendo o no desde el punto de vista del diseño actual con lo que se quiere esperar. Hay que tratar de cerrar la brecha entre lo que tenemos programado y lo que estamos buscando en la programación, ¿no es cierto? Entonces eso se busca minimizar al máximo el error para que realmente el sistema de redes neuronales artificiales resulte ser un sistema exitoso, ¿no? Porque lo que importa en los sistemas tecnológicos no es la verdad propiamente dicha, como se importa en los sistemas científicos. Aquí lo que importa es el éxito, o la eficiencia, ¿no es cierto? Que son valores distintos al valor epistémico, al valor semántico, perdón, de la verdad, ¿cierto?
son la eficiencia, la rentabilidad, son otro tipo de valores que se manejan pues a nivel de la tecnología. Sin desconocer obviamente que los sistemas tecnológicos nos proveen a nosotros conocimiento, ¿no? Porque también dan conocimiento, pero no es el objetivo central del sistema tecnológico, como sí lo es en el caso de la ciencia, de las teorías científicas, que buscamos que sean, si no verdaderas, por lo menos aproximadamente verdaderas. Entonces, una de las características que tienen esas redes, que tienen las redes, digamos, neuronales artificiales, que es la que tiene, digamos, la misma inteligencia artificial, es que son redes, perdón, que son sistemas, ¿no es cierto?, que tienen un procesamiento autónomo, de aprendizaje autónomo. La autonomía de los sistemas es algo, digamos, peculiar de los sistemas nuevos de inteligencia artificial, ¿no? Son sistemas autónomos, ¿no? O sea, no, a diferencia, digamos, de los sistemas anteriores, que eran sistemas que se programaban, ¿no es cierto?, y que lo que hacían era como en la máquina de Turing, simplemente mecánicamente dar un resultado siguiendo unas instrucciones. El sistema provee su propio sistema y lo puede cambiar, su propio programa, crea su programa y lo cambia, ¿no? Y fuera de eso tiene una función, ¿no? El famoso backpropagation, que simplemente lo que hace es, si hay un desbalance o digamos una brecha muy grande de error, digamos, entre lo deseado y lo actual, ¿no es cierto?, entonces tratar de cerrar la brecha, ¿no es cierto?, entonces hay que el mismo sistema, el mismo algoritmo corrige y le asigna nuevos pesos al aprendizaje autónomo. Se va autocorrigiendo. Entonces ese sistema nuevo, ¿no es cierto?, cada vez se va mejorando más, se va haciendo más preciso, y va disminuyendo el margen de error, ¿no?, en el sistema nuevo. ¿Cuál es el lío con ese tema? Es que la gran pregunta que uno se hace, estamos emulando el comportamiento del cerebro a través de un aparato de silicio, ¿no?, que no es orgánico, que no es una neurona orgánica, sino que es una neurona artificial como unidad de procesamiento, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿esas acciones que se realizan allí son acciones intencionales como se pensaba antes? O sea, como lo define por ejemplo Quintanilla, sistemas tecnológicos son el conjunto de acciones intencionales, ¿no?, que realizan unos agentes intencionales con el objeto de alcanzar un objetivo con base en unos resultados que son esperados, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el problema. Segundo, ¿de qué aprendizaje estamos hablando? ¿No? Estamos hablando del aprendizaje que tiene, digamos, nuestro cerebro, se puede asimilar, ¿no? ¿Qué significa aprender? ¿No? En el caso, por ejemplo, de los iniciales, de las iniciales redes neuronales artificiales, lo que se buscaba era fundamentalmente poder establecer unos patrones, ¿no?, que con base en los cuales uno pudiera identificar determinados objetos, ¿no? Había una simplificación, usted establecía ciertos parámetros muy poquitos, pero con base en ellos usted puede identificar un gato o un animal determinado, por ejemplo, ¿no? Eso era lo que se buscaba, ¿no?, mediante una simplificación, obviamente, una abstracción muy importante. Entonces la pregunta es si realmente eso se llama aprendizaje, ¿no?, así lo entendemos nosotros, y aprendizaje inteligente. Pero estamos hablando de máquinas inteligentes o de inteligencias artificiales, ¿no? Estamos hablando de eso. ¿Qué concepto de inteligencia, digamos, se está manejando ahí? ¿No sé? En el caso de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no sé? Esa es una gran pregunta. Los sistemas de inteligencia artificial son creativos realmente, o simplemente lo que hacen es una reorganización de la información sobre la base de conocer cierto tipo de regularidades o ciertos patrones que nos permitan identificar cosas distintas, pero se lo hace en un procedimiento que se le provee. ¿Quién le provee la información, digamos, al sistema
de dónde proviene esa información es completamente confiable o no, etcétera. Esas son preguntas, ¿no es cierto?, que hay que hacerse respecto a esa emulación que hace el aparato con respecto al cerebro humano, ¿no es cierto? Esas son preguntas que yo dejaría ahí como abiertas, si son originales, si son realmente, si pueden explicar realmente, ¿no?, si pueden explicarlo eso, porque es importante, las redes neuronales son multicapas, no son de una sola capa. Entonces ella recibe la información de la capa y la va transformando, ¿no es cierto? Entonces, para uno poder saber si realmente ellos tienen conciencia, los aparatos pueden dar cuenta de lo que están haciendo, de su propio proceso, habría que construir una metacognición, habría que es una realización metacognitiva. Y hasta ahora, que yo conozca, no existe. La inteligencia artificial no ha desarrollado ningún programa metacognitivo para dar cuenta de eso, ¿no es cierto? Entonces, realmente explican su propio proceso, ¿lo pueden explicar? ¿O quiénes son los que le explican el proceso a la máquina? Esa es la pregunta. Son preguntas, simplemente, que hasta ahora creo que no tienen respuesta. Puede que en el futuro la tengan, ¿no? Puede que en el futuro podamos afirmar nosotros, ¿no?, que el tema famoso de la singularidad, ¿no es cierto?, de que el tipo de comportamiento máquina es el mismo tipo de comportamiento cerebral, incluso más eficiente que el comportamiento cerebral, ¿no es cierto?, es el mismo tipo. Pero entonces vienen las preguntas. Existen intenciones, existen explicaciones, todas esas cosas que mencioné se pueden dar también a nivel de eso. O simplemente ellos juegan un trabajo muy importante de establecer ciertos parámetros, establecer unos patrones, y con base en esos patrones establecer ciertas cosas, poder hacer traducciones, poder hacer interpretaciones de imágenes, poder producir imágenes, crear imágenes, pero crear en qué sentido, o recrear imágenes también, ¿no es cierto?, con base en la cantidad de información que ha tenido, que se le ha proveído en las bases de datos, que son bases de datos gigantescas, ¿no es cierto? Y lo segundo es, que casi nunca se menciona, es que hoy en día pues, el avance es mucho mayor, porque el hardware que soporta estos programas es un supercomputador cuántico, ¿no?, que obedece, primero no es binario, ¿no?, por los fenómenos del principio básico, digamos, de la cuántica, de superposición y de entrelazamiento, ¿no?, son principios de la cuántica, ¿no? Entonces no trabajan con ceros y unos, sino con ceros y unos al mismo tiempo. Entonces permiten mucho más cálculos, más rápidos y más veloces que lo que puede producir la disyunción ceros y unos, ¿no es cierto?, que maneja pues, el sistema binario. Entre otras cosas, el origen de ese sistema, que tampoco se le da mucho crédito, lo encontramos en Leibniz, ¿no? Siglo XVII y XVIII, Leibniz desarrolla el famoso cálculo raciocinatorio, que consistía en una especie de gedelización anticipada, ¿no?, asignarle a los términos de las proposiciones, a las nuevas proposiciones, unos números primos, y establecer unas fórmulas para establecer si una proposición era verdadera o no, mecánicamente. Y entonces él pensó en construir un diccionario, ¿no?, traduciendo el lenguaje a un lenguaje puramente matemático, ¿no?, y con base en una ecuación establecer si esa proposición era verdadera o era falsa. Ese fue el propósito, digamos, inicial, la famosa matriz universal de Leibniz. Es la base, esa es la base, que no se le da el suficiente crédito a lo que es la computación cuántica, ¿no? Ahí está la base, está en Leibniz, ¿no? Habría que buscar y leer, volver a leer esos trabajos que son muy interesantes de Leibniz, con el famoso cálculo raciocinatorio, que era un cálculo puramente mecánico y obviamente analógico, ¿no? Ya no había máquinas de cómputo en esa época, no existían esas máquinas, pero teóricamente él pensó esa posibilidad, como el teorema de Turing también, ¿cierto? Entonces, la pregunta, y ahí volveríamos a la conferencia inicial que nos dieron de apertura de este simposio, ¿no? Entonces habría que, ¿cuál sería nuestra relación con ese tipo de sistemas tecnológicos de inteligencia artificial? ¿No? Rechazarlos, ¿no?
O como decía el profesor, hagamos una hibridación, ¿no? Creamos un contrato social, máquina-hombre, un nuevo contrato social, y trabajemos en cooperación. Entonces debemos saber qué ventajas tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, para entender, por ejemplo, el funcionamiento de los organismos. De hecho, 2 premios Nobel que se han concedido en los últimos años, en el 24 y en el 20, no me acuerdo cuándo fue, el de Asper, ¿qué año fue el premio Nobel de Asper para el funcionamiento cuántico? 2021. Bueno, ya habían descubierto, pero lo hicieron experimentalmente, pudieron probar que si 2 partículas se encontraron unidas y después se separan, resulta que siguen unidas. Entonces un cambio en el spin de la partícula en una dirección se refleja en la otra si esté distanciada miles de años luz, ¿no? Ellos lo hicieron como con 13 kilómetros, algo así, una distancia muy corta, pero lo pudieron probar experimentalmente. Es el principio de entrelazamiento de las partículas, es la base, digamos, uno de los principios de base de la mecánica cuántica. Ese es uno de los grandes principios. Y está presente y hace posible la computación cuántica. Y eso a mí me parece que la inteligencia artificial sí va a tener un desarrollo a través de la computación cuántica. Y de hecho, el premio Nobel de Química se lo dieron a 2 bioquímicos, ¿no? A 3 bioquímicos que estuvieron trabajando en la producción de proteínas para generación de vacunas, con base en los principios de entrelazamiento y de superposición, que son principios de la cuántica, ¿no? Y lo mismo el último premio, el 24, el premio Nobel de Física, se lo dieron por eso, por haber probado experimentalmente que esa idea, ¿no?, del entrelazamiento cuántico no se debía a variables ocultas o era una cosa fantasmal, como pensaba Einstein, por ejemplo. Einstein no creía en el cuántico, pensaba que eso era un fantasma, ¿no?, o fantasioso también, que fantasma una posición completamente fantasiosa, y se descubre que no, porque Einstein era determinista en física, no era probabilista, y Dios no fue derrotado, eso no es simplemente un cuento, sino que es una realidad, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo una era importante, digo yo, para poder. Y muchas de las investigaciones, yo digo, que se están haciendo en nivel de biomedicina, y sobre todo con respecto al cerebro, se pueden clarificar muchas cosas con estos desarrollos, digamos, tecnológicos. O sea, que es una jugada, digamos, es un juego de doble entrada, o sea, cómo la bioquímica contribuye al desarrollo de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede contribuir a estos desarrollos, digamos, bioquímicos, entender un poquito cómo es eso del funcionamiento del cerebro, ¿no es cierto? Porque también hay otros problemas, el tema de las emociones, ¿no? Y si realmente se puede, los sistemas de inteligencia artificial son sistemas que tienen sentimientos, conciencia, emociones, o si eso está excluido completamente, ¿no? Porque creían que eso estaba a la vuelta de la esquina, que eso se iba a llegar muy rápido. Y yo creo que no, yo creo que eso va a ser muchos años, quizás muchas décadas, o no podemos vaticinar nada, pues, como lo hace, por ejemplo, Noah Harari, ¿no?, que siempre estaba vaticinando una religión nueva, el dataísmo, ahora está pensando que la singularidad está cerquita. A mí me parece que hay que mirar eso con mucha precaución y en segundo lugar, yo creo que también habría que tener en cuenta que todavía estamos apenas empezando, estamos comenzando con la computación cuántica, estamos comenzando prácticamente con la inteligencia artificial, desarrollo prácticamente del siglo XXI, así tenga sus antecedentes, pero el gran auge, el gran apogeo exponencial que viene dando en este siglo. Eso era muy rápidamente lo que yo les quería presentar hoy. Muchas gracias. Si alguien desea hacerle alguna pregunta. La máquina a la que te refieres de Leibniz existe. Lo que no estoy seguro es si el prototipo que hay lo hizo él o lo hizo o se hizo con posterioridad, pero existe. Existe, claro, y hay, bueno, lo que pasa es que la de él era en el sentido que tú
señala esto, ¿no? Una máquina lógica de producir la verdad. Pero previamente, por ejemplo, Pascal había hecho una máquina de calcular la pascalina. O sea, en esa época el mecanicismo, bueno, que es la época de los relojes y todo esto. Y hay un detalle relacionado a esto, el caso de Leibniz. Un proyecto, el proyecto de construir un lenguaje conversacional pero con un uso social, porque a Leibniz, el contexto que motiva a Leibniz no es realmente la producción del conocimiento matemático. El contexto que motiva a Leibniz es que en su época había un conflicto de tierras y habían familias que lucharon y peleaban por la tierra, y como Leibniz también era jurista, también era experto en ley, la idea le motiva es crear un lenguaje universal racional con un uso social para resolver incluso los conflictos en el campo judicial. O sea, él pensó realmente motivado por eso. Con una... Era la idea del diccionario, porque quería hacer un diccionario que nunca lo hizo, pero hubiera sido muy interesante de construir un diccionario. Porque en los textos de él se refiere a sí mismo, lenguaje universal, racional, con la posibilidad de resolver conflictos, incluso en el ámbito legal, porque esa era la intención, o una de sus intenciones reales, porque él le preocupaba en el contexto es el tema de las tierras y ese conflicto que se producía. Esa tierra es mía, ¿quién puede demostrar esto? ¿Cómo podemos resolver los conflictos legales? Y él estaba muy motivado en parte también. Y hay una cosa que me parece que sería muy interesante conceptualmente, aunque claro, el desarrollo que hiciste es tan amplio que igual es demasiado concreto a lo que voy yo, que es la cuestión que por ejemplo, los fenomenólogos, por ejemplo, tipo Simondon, que habla de institución, las instituciones, ¿no? Que entraría también en contacto con lo que discutíamos anteriormente y que nosotros llamamos ceremonia, en el sentido, bueno, nuestro compañero que estaba antes que decía, claro, lo del contexto de justificación, claro, superaría todo el tema de concepto de justificación y contexto de descubrimiento, ¿no? Porque las ceremonias o lo que los fenómenos llaman instituciones, pues tienen cuestiones materiales. Por ejemplo, para los fenomenólogos tipo Simondon, esto es una institución, el bolígrafo. ¿Por qué? Porque no es un artefacto, que lo es, sino que tiene incorporado un funcionamiento. Yo tengo que saber cómo se abre. Incluso puedo establecer rutinas que pueden ser mágicas. Por ejemplo, pues yo antes de quitarle la tapa al bolígrafo me santiguo. Claro, desantiguarse lo puedo suprimir, pero para escribir no puedo suprimir, quitar. Entonces, claro, por eso en el materialismo hablan de ceremonias. Una ceremonia que todos tenemos referentes, ¿no? Ir a misa los domingos, ¿no? Pero una ceremonia es una parafernalia construida ideológicamente, pero que tiene contenidos materiales. Tú tienes que abrir las puertas, no puedes entrar sin abrir la puerta previamente. Entonces hay cosas que tienen que... La referencia que yo hice a John Stuart es por eso, precisamente porque él habla de hechos institucionales, y los referentes que él toma, los ejemplos que él toma son el matrimonio, por ejemplo, un hecho institucional. Sí. No, bueno, el desarrollo económico, Simondon y esto lo toman el dinero, el dinero es un hecho institucional, ¿no? O sea, un trozo de papel no dice nada, pero como tiene incorporado un rito, digamos, económico, un ritual económico que es matemático, matemático también, obviamente, los valores, tiene un valor, digamos, y se puede representar numéricamente. Entonces, eso lo hace un hecho institucional, no puede existir, digamos, independientemente de unas instituciones que existen, ¿no? Y en ese sentido la tecnología es un hecho social, es un hecho social, es un hecho institucional, ¿no? Entonces hay que incorporar, y eso lo hace Bunge, por ejemplo, que se incorpora, digamos, el entorno, ¿no? en la estructura que él presenta de lo que son los sistemas tecnológicos. Aparece el entorno metido ahí, no sé, como aparecen los reales,
los naturales, ¿no es cierto?, que son los, digamos, serían los dominios auxiliares de base de la estructura, y por supuesto también, obviamente, las relaciones, pero no solamente relaciones internas, ¿no?, sino incluso las relaciones externas. Se tiene el sistema con otros sistemas distintos, que están conectados todos. Entonces vienen todas las relaciones de presuposición en el sistema, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa, por eso él dice que es una mirada más sistémica, ¿no?, que no es holista, porque en el holismo él plantea algunos problemas, lo mismo que en el individualismo. O sea, critica esas dos corrientes, el holismo y el individualismo. Él defiende el sistemismo, es lo que está defendiendo él, de corte obviamente materialista y dentro de una visión completamente realista del mundo, el realismo científico, pues, está hablando de él, como características. Pues, demasiado realistas. Ah, demasiado, excesivamente realistas, claro. Mira, la pregunta mía es simple. ¿Cómo yo puedo hacer una ontología de la tecnología mirándome a mí fuera de la tecnología? Y para meditar la pregunta, Peter Sloterdijk no es tecnófobo. ¿Perdón? No es tecnófobo. Peter Sloterdijk dice, somos seres antropotécnicos. Y la herencia que tienen así lo demuestra. Entonces, la inteligencia es esa esfera sin la cual no podemos explicarnos a nosotros mismos. Es la esfera con la que nos protegemos de la naturaleza, de los embates de la naturaleza y nos eficientizamos a nosotros mismos. Entonces, si yo soy un ser antropotécnico, yo no puedo mirar la tecnología como fuera de mí. Mi propia subjetividad implica una tecnología. Pero ya eso, ahí ya no estás haciendo una reflexión de primer orden, sino de segundo orden. O sea, cuando uno hace filosofía, la tecnología no está haciendo tecnología. O sea, lo que hace el ingeniero es una cosa, lo que hace el filósofo de la tecnología es otra cosa. Es una relación metateórica, de un nivel distinto, digamos mejor o peor, sino es un segundo nivel, es un metanivel. Por eso decíamos ahora que para poder hablar, a preguntarnos si realmente hay conciencia o hay, digamos, subjetividad o cualquier de esas cosas que se discuten acá, ¿no es cierto?, se han discutido pues, en este foro con respecto a los sistemas tecnológicos, si tienen emociones, etcétera, si son creaciones, etcétera. Eso implica hacer una metacognición, una metateoría acerca de eso. Porque si usted se queda en lo otro, pues no. O sea, yo digo que el acierto de los ingenieros, que me parece importante, fue ese. Ellos inician la reflexión sobre la tecnología. Obviamente tenían unos intereses en clarificar su praxis como ingenieros, ¿no? Pero estaban proponiendo unas reflexiones de otro orden, de tipo metateórico, inclusive sociológico, de orden sociológico. ¿Cuáles son las implicaciones de la máquina en la vida del hombre, en la vida de la comunidad, etcétera? Son reflexiones ajenas. Ellos tenían una revista, o sea, el grupo tenía una revista que se llamaba Hombre y Técnica. Incluso en esa revista, que era muy pluralista, entre otras cosas, porque le dieron cabida a Ortega, por ejemplo, le publicaron su artículo en la meditación sobre la técnica en el año 33, publicaron la revista y aparece el artículo al lado de los trabajos de los ingenieros, con muchas preocupaciones, no solamente las preocupaciones propiamente técnicas que tienen que ver con el diseño ingenieril, la innovación ingenieril, sino también preocupaciones de otro tenor, por ejemplo, la relación de la ingeniería con el mundo, la repercusión que tienen los descubrimientos ingenieriles en la realidad social, etcétera, etcétera. Esas eran cosas ya que preocupaban a ellos también. Pero una cosa es hacer ingeniería y otra cosa es hacer una reflexión filosófica sobre la ingeniería. Una cosa es hacer, digamos, una reflexión metateórica de orden sociológico que hacer, digamos, economía, o que hacer sociología, o que hacer antropología. Son niveles distintos, ¿no? Así reconozcamos que somos antropotécnicos, ¿no es cierto? Si nos reconozcamos. Pero en el momento en que tú haces la reflexión, ya lo estás haciendo en el mismo nivel que la hace el científico, el ingeniero, etc.
Sí, perdón, dos cosas muy breves. Primero, creo que habría que intentar en estas reflexiones superar un equívoco, a mi juicio, que es el que se toma la inteligencia artificial como una abstracción, sobre todo la nueva. Lo que estamos haciendo es estar frente a un punto de productos bien determinados, productos que tienen una mercadotecnia y una ingeniería y un montón de hechos institucionales ahí metidos. Entonces, cuando se habla en general en abstracto de inteligencia artificial, no se dice nada, porque se está ocultando toda esta situación y se ocultan todos estos hechos que están ahí imbuidos. La otra reflexión que viene un poco de eso es que pues habría que entonces dimensionar, porque a mí me llamó mucho la atención la pregunta que hizo, no sé si yo la noté bien, que es si las operaciones de los sistemas, por ejemplo de las redes neuronales, realizan acciones intencionales. Era así la pregunta. Estas acciones intencionales son, digamos, o están en relación con hechos brutos o con hechos institucionales. Esa sería la pregunta. Y me remito a lo que había postulado Sánchez Vázquez acerca de la racionalidad práctica y la racionalidad teórica. Que cuando hablamos, o sea, si esta pregunta la dimensionamos en la racionalidad práctica, es decir, en la teórica, es decir, de cómo funcionan las redes con este algoritmo de retropropagación y otros que hay ahí, no tiene sentido, porque eso simplemente es evaluable matemáticamente, estadísticamente. Pero del otro lado sí que tiene sentido, porque cuando se hacen estos productos, no la inteligencia artificial, sino un producto determinado, sí que tiene un fin, y que sí que puede utilizarse para distintas cosas, por ejemplo, para crear estas noticias Pero creo que eso es un problema distinto, porque o sea, estoy de acuerdo contigo que la inteligencia artificial es una abstracción, como lo es la ciencia, como lo es la ideología, como es la tecnología, la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial. Me llamó la atención en este foro que no hablan de inteligencia artificial, inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque están reconociendo la existencia de distintos sistemas de inteligencia artificial. Sistemas de expertos para determinación médico, redes neuronales para percibir objetos, captar objetos, identificar objetos, textos, etc. Y están los modelos generacionales, ¿no? También que existen inteligencia artificial para producir textos, etc. Pero esas cosas, digamos, usted puede bajar esa abstracción y colocarse en el nivel de los sistemas mismos. Cuando usted trabaja en el nivel de los sistemas, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué es lo que tienen en común todos los sistemas? Tecnología de inteligencia artificial, para que lo llamemos inteligencia artificial. Y la respuesta es muy sencilla, la estructura, lo común a todos los sistemas. ¿Qué es lo que pasa en cualquier teoría? Por ejemplo, el péndulo, las mareas, las lunas de Júpiter, etcétera, son aplicaciones de la mecánica clásica. Pero yo creo que no. Pero que hay en común. Entonces, no tiene nada en común, que es una estructura, todos son de partículas que ocupan un lugar en el espacio-tiempo, que tiene una fuerza y una masa. Esa es la estructura básica de la mecánica clásica. Pero que hemos cogido dos palabras, inteligencia artificial, y las hemos juntado, y no tienen nada, no tienen ni por una parte de lo que hablamos de inteligencia es lo mismo, no, claro. Ni por otra parte de lo artificial. Y de lo pero que estamos hablando son máquinas distintas. Porque dices que no es lo mismo, puede que sí. Que por eso es que no sabemos. Mezclamos robótica con informática. Todavía no sabemos qué es. No, sí lo sabemos. O sea, por supuesto, que sabemos distinguir un ordenador de un robot perfectamente. Pero luego utilizamos inteligencia artificial para referirnos a los dos. Y luego mezclamos sistemas de ChatGPT con sistemas de expertos, con Sophie, con todo, como una batidora. Pero tiene que tener algo en común. Nada. Bueno, nada. Porque cuando usted hace la reconstrucción del sistema, encuentra la estructura del sistema, cuáles son los componentes del sistema, cuáles son las relaciones que se dan, que son comunes. ¿Qué es lo que pasa en todos los sistemas de partículas, por ejemplo, de mecánica clásica? Lo mismo. Usted identifica la estructura y usted va a encontrar que esa estructura se realiza en todos los sistemas. Porque la estructura es abstracta. No, pero no son estructuras iguales. Usted antes no, es que la estructura es abstracta. Usted se refería antes a un ordenador en el cual se aplica la inteligencia artificial. Bien.
independientemente de la discrepancia que tengo, que es un organismo material, vemos que es un sistema material, que no hay nada mágico, sino que tiene una base material. Pero claro, un cyborg o un robot es un aparato que tiene sensores que se relacionan con el mundo frente al ordenador, que como mucho es el teclado, la forma de relación con el mundo. El teclado, es todo. Incluso el No, programa, la memoria, relación con el mundo. Que es que una de las cosas que hace el humano es esencialmente humano, más que todas estas chorradas que estamos hablando continuamente, que nunca sabemos de qué son, incluida la intencionalidad que saqué yo, ¿no? Porque claro, luego empezamos, ¿qué es la intencionalidad? Que son las emociones, y muchas veces no nos ponemos de acuerdo porque ni siquiera estamos hablando de lo mismo. Pero lo que sí es esencialmente humano son los sentidos, la relación con el mundo. O sea, nosotros tenemos sensores que nos modifican porque participamos con el mundo. Y eso es lo que estamos dando a determinadas máquinas y en determinadas direcciones, ¿no? Que eso, hay muchos de los críticos de la inteligencia artificial del principio, cuando se asustaron con la inteligencia artificial, lo que planteaban, que no se podía dar a las máquinas visión, no se podía dar, y se la estamos dando. Y los sistemas autónomos, sobre todo militares, que tienen que tomar decisiones en contextos donde no hay conexión, pues claro, le tienen que dar sensores y programación y modificación. Claro, que es el tema que se aproximaría a lo que queremos entender por inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, el sistema de experto, dentro de que es un sistema sofisticado y que da soluciones, pues no deja de ser tecnología clásica. Podríamos hacer lo mismo metiendo en una urna, bueno, mire, yo participé en un tema de diagnóstico de un tumor cerebral. Usted puede comprender, yo soy filósofo, no tengo ni la idea de nada, con unos médicos que tenían una estructura física para toma de decisiones. O sea, un sistema de expertos, pero en vez de por ordenador, pues con mesa 1, mesa 2, mesa 3, ¿no? Y tú ibas tomando decisiones de acuerdo a los elementos que te iban dando y te llegaba al diagnóstico, ¿no? O sea, un sistema de expertos no computarizado, ¿no? Bueno, de hecho, la inteligencia artificial de Newell lo hace con su familia, no tiene un ordenador. Entonces, es un problema de qué estamos hablando. Y luego, claro, el problema, volvemos a la intencionalidad, que esto es gratuito, que confundamos ChatGPT con un robot y con un sistema autónomo de toma de decisiones. El hecho de que usted descubra lo común, estructuralmente hablando, no significa que usted esté identificando los sistemas. Estamos hablando de la estructura que participa en los sistemas. La estructura es abstracta, ¿no? Y pero se realiza. Pero no es la misma, siquiera abstractamente. Por lo menos yo sí creo que la estructura que te describe es una reconstrucción de una teoría, y de esa teoría se han hecho 2 reconstrucciones que yo conozca, del sistema de redes neuronales artificiales. Recrea el funcionamiento de los distintos sistemas que yo mencioné. Pero todo. solo llamarle sistema neuronal es una broma. Es una broma, pero es una metáfora tan fuerte. No, pero claro, es que están emulando el cerebro en una visión conexionista. No, primero, no saben muy bien cómo funciona el cerebro. Y lo segundo, que un ordenador emula un cerebro, ya como la broma de que el cerebro emula en el sentido de que las neuronas biológicas, son unidades de procesamiento de información en el sistema, en el sistema neuronal artificial. O sea, son artificiales, no son biológicas, son artificiales, son de sí mismas. Pues no son neuronas. Luego, claro, y estamos con una metáfora. Claro, O sea, estamos emulando quiero el decir- comportamiento cerebral ¿sí? con un sistema que tiene una naturaleza distinta, no biológica, Bien. distinta. Bien. Incluso para el transhumanismo. La pregunta es, ¿estos no van a supervivir? ¿Estos se van a morir más rápido? Estamos en un mito, estamos contando un mito, porque no sabemos cómo funciona.
Pues yo creo que los programadores sí saben cómo funciona. No, pero los programadores hacen programación, no están en lo que estamos nosotros. Pero tú crees que uno puede programar algo sin saber cómo. Claro. ¿Tú crees? Sí. Claro, ¿Verdad? claro. Yo no creo. Yo lo hago todos los días. No tengo ni puñetera idea de HTML y programo partes de una revista. Además, por procedimientos de esto de la lógica de... No, tú estás aplicando, que es distinto. Claro, Tú estás programando. y la Tú no programación... programaste eso. Tú aplicaste un programa. Pero Que lo desarrollan otros. Nosotros somos usuarios de unas programadores. Inteligencia artificial. Cuando tú usas el celular, tú no lo inventaste. Tú estás usando un aparato que no fue diseñado por ustedes, lo están usando, eso es otra Volvemos cosa. a mezclar todo. Es que, Permiso. Sí, perdón. Cuestión de tiempo, debemos ir cerrando Bueno. para darle paso al es que próximo. esto nos perdemos. Yo tengo unas cosas que decir.